Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, dando continuidad al curso de análisis de datos. Vamos a realizar un repaso sobre NumPy. Vamos a ver cómo crear arrays, cómo convertir arrays en matrices, cómo cambiar la forma de una matriz, cómo cambiar el tipo de datos de los elementos de un array o una matriz. También vamos a repasar la técnica del slicing y ya al final del tutorial vamos a realizar algunos cálculos con arrays o matrices. Sin más preámbulos, demos comienzo entonces a este repaso sobre NumPy. Vamos entonces con el primer ejercicio. Dice crear un array con los números comprendidos entre 5 y 25 incluidos. Entonces, primero debemos importar nuestra librería NumPy. Vamos a cargar la librería. Entonces, vamos a generar ese primer array. Vamos a llamarlo datos. NP array entre 5 y 25. Tiene que ser entre 5 y 26 para que incluya el número 25. Entonces vamos a imprimir el array datos. Allí tenemos ya generado nuestro array entre 5 y 25. Utilizado para ello el método arrange y le hemos enviado dos parámetros, donde inicia en el número 5 y como final el número 26, pero ya sabemos que va hasta un número antes el número 26. El siguiente ejercicio dice convertir el array anterior en una matriz. Entonces, primero necesitamos saber cuántos elementos tiene la matriz. Entonces vamos a imprimir datos y vamos a utilizar la propiedad size. Nos dice que tiene 21 elementos. Size es una propiedad, por lo tanto, no necesita paréntesis para enviar argumentos. Ya sabemos que tiene 21 elementos, entonces podemos generar una matriz cuyos elementos, o sea, filas y columnas, sean múltiplos. Al multiplicarlos, 7 por 3 da 21, por lo tanto, esa es una opción. Entonces vamos a generar una matriz, vamos a llamarla datos, con la misma datos que ya tenemos como array. Utilizamos reshape y vamos a enviar, por ejemplo, 3 filas, 7 columnas. Y vamos a imprimir nuestra matriz datos. Allí tenemos ya una matriz de 3 filas y 7 columnas. Pudimos haberle enviado 7 filas, 3 columnas y también obtenemos una matriz. Sabemos que la multiplicación de los dos argumentos debe ser igual al tamaño del array. Esto para que le dé cabida a los elementos del array. Veamos el siguiente ejercicio, dice obtener el tipo de los valores de los elementos del array. Entonces, para ello vamos a imprimir y vamos a utilizar nuestra matriz datos y vamos a obtener mediante la propiedad de type el tipo de dato de cada uno de los elementos. Entonces, obtenemos que son del tipo entero y observamos que también de type, al igual que size, es una propiedad, por lo tanto no hay que enviarle ningún argumento. El siguiente ejercicio dice cambiar el tipo de los datos a float. Entonces, utilicemos la misma matriz y aquí vamos a utilizar el método asType y como argumento le enviamos float. Vamos a imprimir
lo que nos devuelva la propiedad de type. Entonces observamos que con el método asType, enviándole como argumento float, le hemos cambiado el tipo de datos a los elementos dentro de la matriz. El siguiente ejercicio dice crear una matriz de 3×5 con números ceros. Entonces vamos a crear la matriz de 3×5. Vamos a llamarla ceros. Y en NumPy tenemos un método que se llama ceros. Entonces vamos a enviarle, dice que debe ser una matriz de 3×5. Debe tener 15 elementos. Vamos a imprimir hasta allí nuestro array, porque allí tenemos solo un array. Tiene 15 elementos compuestos por números ceros. Y vamos a utilizar reshape y allí le vamos a indicar que sea de 3×5. Allí tenemos nuestra matriz de 3×5 compuesta por números ceros. Otra opción sería, creemos también sobre la misma variable np ceros, pero aquí le vamos a enviar directamente como argumentos las filas y columnas. Y vamos a imprimir nuestra matriz. Entonces, de esta forma también le podemos enviar el tamaño, la forma de la matriz compuesta por números ceros. El siguiente ejercicio, el número 6, dice crear un array con 12 números unos. Vamos a llamarlo unos. Entonces, NumPy tiene un método que se llama ones y le vamos a enviar como argumento el número 12. Vamos a imprimir nuestro array. Entonces tenemos ya un array con 2 elementos y cada uno corresponde al número 1. O sea, cada elemento es el número 1. Utilizamos el método ones y le enviamos como argumento la cantidad de elementos que necesitamos. También podríamos convertirlo a una matriz, por ejemplo, de 4×3 y nos va a dar 4 filas, 3 columnas compuestas por números unos. El siguiente ejercicio, número 7, dice crear una matriz de 2×3 con el número 12. Entonces vamos a llamarla 12 y con NumPy vamos a utilizar dos métodos. Vamos a enviarle ceros, les dice que debe ser de 2×3. Le enviamos una configuración, una forma que tenga 2 filas, 3 columnas. Vamos a imprimir hasta allí. Tenemos 2 filas, 3 columnas, pero compuestas por números ceros. Entonces le podemos sumar el número 12 y allí tenemos una matriz de 2 filas, 3 columnas con el número 12. La otra forma podría ser, llamémosla igual, 12 np, pero vamos a utilizar el método ones. Y vamos a enviarle también 2×3. Vamos a imprimir hasta allí. Y tenemos una matriz de 2 filas, 3 columnas, pero con el número 1. Entonces vamos a multiplicar por el número 12. Y allí tenemos la matriz solicitada. 2 filas, 3 columnas con el número 12. El ejercicio número 8 dice crear un array de números pares entre 6 y 40. Vamos a llamarlo pares np array. Vamos a enviarle del 6 al 40. Y vamos a imprimir este array. Pero observamos que están los números consecutivos hasta el 39, 40 no incluido.
Entonces, coloquémosle 41 y ejecutemos, pero seguimos con el problema, no son los números pares. Entonces le mandamos como argumento el número 2 y ya observamos que tenemos los números pares de 6 hasta 40. Entonces, el número 2 que le hemos enviado es el step o el paso que va a dar al momento de la creación del array. El ejercicio número 9 dice crear una matriz identidad de 5 por 5. Entonces vamos a llamarla identidad. Vamos a utilizar el método y le vamos a enviar, dice que sea de 5 por 5. Le enviamos como parámetro el número 5. Y allí tenemos la matriz identidad con un tamaño o una forma de 5 filas, 5 columnas. Hay algo que podemos aclarar aquí y es que el método ahí tiene un parámetro que es el parámetro K. Con él podemos mover la diagonal. En este momento observamos que está como diagonal principal, pero si le enviamos como parámetro -1, vamos a observar que la diagonal ha caído una posición. Si le enviamos -2, cae otra posición. Y si le damos el número 2, observamos que la diagonal ha subido. Entonces K nos permite regular la posición de ubicación para la diagonal principal. Entonces aquí hemos generado una matriz de 5 por 5, una matriz identidad, es decir, su diagonal compuesta por números 1 y los demás elementos son el número 0. En el ejercicio número 10 dice generar 10 números aleatorios entre 0 y 1. Entonces vamos a llamar aleatorios NP para utilizar la librería y aquí vamos a utilizar random.run. Entonces allí le vamos a enviar la cantidad de elementos aleatorios que va a tener este array. Y vamos a imprimir aleatorios. Entonces aquí tenemos 10 elementos de tipo aleatorio comprendidos entre 0 y 1. Cada que vuelva y ejecute, estos números van a ir cambiando. Entonces esta es la forma de generar números aleatorios entre 0 y 1. En el ejercicio número 11 dice generar una matriz de 2 por 3 con números aleatorios entre 0 y 1. Entonces vamos a llamarla aleatorios np random.run. Entonces 2 por 3 son 6 elementos y le vamos a enviar un reshape, a llamar al método reshape y le vamos a enviar como parámetros 2,3. Vamos a imprimir aleatorios. Aquí tenemos una matriz de 2 filas, 3 columnas con números aleatorios. De igual manera, si lo ejecuto nuevamente, los números van cambiando. En el ejercicio número 12 dice generar un array con 10 números aleatorios de distribución normal. Estos números aleatorios de distribución normal corresponden a esas situaciones cotidianas de nuestra vida, como la estatura de las personas. Sí, son números aleatorios que conservan esa forma. Se les llama también distribución gaussiana o distribución en forma de campana. Entonces vamos a generar 10 elementos. Vamos a llamarla elementos. Y igualmente utilizamos random
y aquí vamos a llamar a ran n. Nos dice que le enviemos 10 elementos y vamos a imprimir elementos. Entonces aquí tenemos un array con 10 elementos que corresponden a una distribución normal. De igual manera, cada que ejecutemos, se generará nuevamente dicho array. En el ejercicio número 13 dice generar el siguiente array. Entonces tenemos un array con elementos 0,01, 0.02 y así sucesivamente. Vamos entonces a generar, vamos a llamarlo números y vamos a utilizar arrange. Vamos a enviarle, veo que está desde 0.01 sucesivamente hasta 0.09. Entonces voy a generar desde 1 a 10 para que me genere un array entre 1 y 9. Vamos a imprimir números. Aquí tengo entre 1 y 9, pero es un valor diferente. En la línea de números divido por 100 y veo que obtengo el array que me están pidiendo. Entonces, la forma es generando un array entre 1 y 10 y dividiendo dicho array para que cada elemento sea dividido por 100. De esta manera hemos obtenido el array solicitado. En el ejercicio número 14 dice generar un array con 10 elementos entre 1 y 5 distribuidos linealmente. Entonces vamos a llamarlo lineal. NP dice que son 10 elementos, entonces llamamos al método linspace y son elementos entre 1 y 5 y necesitamos 10 elementos. Entonces le mandamos 3 argumentos: dónde inicia, siguiente argumento, dónde termina y cuántos elementos necesito. Entonces vamos a imprimir nuestro array. Aquí tenemos un array de distribución lineal con 10 elementos comprendidos entre 1 y 5. Los siguientes ejercicios dice, con base en esta matriz, realizar los siguientes ejercicios. Entonces tenemos una matriz de 6 por 5, 6 filas, 5 columnas, o sea, son 30 elementos. Entonces dice el primer ejercicio, obtener los siguientes elementos. Vamos entonces a utilizar el slicing. Vamos a crear una nueva matriz llamada valores, en la cual, utilizando esta matriz llamada datos, y sobre ella vamos a extraer. Vamos a utilizar el slicing. Primero utiliza corchetes. La coma separa filas de columnas. Los 2 puntos separan el inicio y el final de las filas y el inicio y el final de las columnas. Vamos a imprimir allí y vemos que obtenemos toda la matriz. Entonces vamos a modificar para obtener estos elementos. Entonces, ¿qué fila necesitamos? El 11 está en la fila 0, 1, 2. Entonces, en la fila 2. Y el 16 está en la fila 3, 0, 1, 2, 3. Entonces va hasta la fila 4. Vamos a imprimir hasta allí y efectivamente tenemos parte de lo que necesitamos. Ahora, ¿qué columna necesitamos? La 0, no, necesitamos de la 1 a la 2 incluida. Entonces va de la 1 a la 3 y vamos a imprimir hasta allí. Entonces obtenemos la respuesta esperada. Utilizando el slicing hemos obtenido una porción de elementos. En el ejercicio número 16
dice obtener la primera columna. Vamos entonces a crear una nueva matriz. Vamos a llamarla primera y utilizando nuevamente el slicing vamos a obtener lo que necesitamos. Entonces dice que la primera columna, por lo tanto necesitamos todas las filas y la primera columna va en el índice 0 y hasta el índice 1. Vamos a imprimir nuestra matriz primera. Entonces allí obtenemos la primera columna, que son los números 0, 5, 10, 15, 20 y 25. El ejercicio número 17 dice obtener la última fila. Entonces también vamos a utilizar el slicing en nuestra matriz datos. Pero vamos a utilizar un índice negativo y vamos a imprimir, nuestra variable última. Pues de esta manera, utilizando el índice negativo, obtenemos la última fila de la matriz original. El ejercicio número 18 dice obtener la penúltima fila. Entonces vamos a llamarla penúltima con la misma matriz original, pero como sabemos que la penúltima voy a utilizar el índice negativo 2, es decir, vamos a contar desde abajo hacia arriba. Entonces vamos a imprimir la matriz penúltima. Aquí obtenemos la penúltima fila de la matriz original. En el ejercicio número 19 dice obtener el último elemento. Vamos a hacerlo de forma directa. Matriz original. Entonces, de igual manera que en los ejercicios anteriores, puedo utilizar índices negativos. Le voy a decir que la fila última y el último elemento, o sea, la última columna. Entonces obtengo el número 29. Entonces, utilizando índices negativos, también puedo hacer un buen uso para obtener porciones de una matriz. En el ejercicio número 20 dice obtener los últimos dos elementos. Entonces puedo utilizar la misma metodología con los índices negativos. Entonces vamos a obtener en el ejercicio 20 los últimos dos elementos. Entonces vamos a imprimir directamente, también utilizando slicing, le decimos última fila y aquí vamos a decirle que va desde el -2 hasta el final. Entonces obtenemos los últimos dos elementos de la matriz original. En el ejercicio número 21 dice obtener la suma de todos los elementos. Entonces vamos a imprimir. Vamos a utilizar nuestra matriz datos. Vamos a utilizar el método sum. Entonces obtenemos la suma de todos los elementos mediante el uso del método sum. El ejercicio 22 dice obtener la suma de todas las columnas. Entonces vamos a utilizar una variable llamada suma y en ella vamos a almacenar la suma de todos los elementos, pero correspondiente a las columnas. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando el método sum, pero le vamos a enviar el parámetro axis con el argumento 0. Y vamos a imprimir nuestra variable suma. Aquí obtenemos
la suma de cada una de las columnas. Si vamos a obtener, como lo indica el ejercicio número 23, para obtener la suma de todas las filas, entonces utilicemos la misma variable suma, el método sum en la matriz original, pero en el argumento axis le vamos a enviar como parámetro 1 y vamos a imprimir la variable suma. Entonces obtenemos la suma de cada una de las filas. En el ejercicio número 24 dice obtener el máximo de la penúltima fila. Entonces vamos a llamar una variable máximo y la penúltima fila es la número -2, contando de abajo hacia arriba. Y aquí vamos a obtener mediante el método max y vamos a imprimir la variable máximo. Entonces, el máximo de la penúltima fila es el número 24. Y en el último ejercicio dice obtener la desviación estándar de la matriz. Entonces, utilicemos directamente la matriz datos y vamos a obtener mediante el método std la desviación estándar. De esta forma hemos obtenido la desviación estándar de toda la matriz. Bien amigos, hemos hecho un buen recorrido, un repaso sobre NumPy, conociendo los diferentes métodos que nos van a servir para adentrarnos con el análisis de datos. Ya podemos crear arrays y matrices, modificar su forma, sus tipos de datos. Hemos manejado métodos para crear matrices de ceros, unos y, en fin, podemos extraer partes de matrices mediante la metodología del slicing. Amigos, gracias por su atención. Los invito a que se suscriban a este canal, compartan este tutorial, este repaso que de verdad sirve mucho y activen la campanita para recibir notificaciones de próximos tutoriales. Gracias por su atención. Hasta pronto.